Bien, muy buenas tardes. Bienvenido todo el público que ya está conectándose a la transmisión en vivo en esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. En esta oportunidad tenemos como tema hernia discal y para eso tenemos al doctor como invitado especial, el doctor Antero Caballero Segarra, médico cirujano, ortopedista y traumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Clínica San Felipe, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por participar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y bueno, esperemos que la charla que se pueda hacer o las preguntas que tenga podamos resolverlas de la mejor forma y que sea provechoso este tema. Así es, doctor. Bien, como siempre, le comentamos al público que pueden dejar cualquier duda, pregunta, como manifiesta el doctor, para que pueda ser respondida mediante la transmisión en vivo. Bien, doctor, vamos a entrar entonces al tema que nos reúne hoy, la hernia discal. Por favor, una definición para empezar a comprender qué es la hernia discal, por favor. Bueno, la hernia discal, así como la definición general de hernia, ¿no? Es la salida de un contenido a través de un defecto en la capa o la membrana que recubre este objeto. Para ser un poquito más precisos con respecto a la hernia de disco, el disco hay que entender cómo está formada. El disco es una parte de nuestra columna muy importante y forma parte de la unidad funcional. Su principal, por así decirlo, su principal función es transmitir la carga de peso. Es como un amortiguador. Yo siempre le digo a mis pacientes que el disco es como un amortiguador. Entonces, para que funcione de esta forma, tiene una parte que es blanda, que es la central, que la conocemos como el núcleo piposo, y la parte periférica, su envoltura. Este anillo es el más rígido, más fuerte, que le da la estabilidad al disco. ¿Qué pasa? Muchas veces este disco se puede romper, se puede cerrar, y a través de ese defecto sale el contenido, que en este caso viene a ser el núcleo pulposo. Y esta es la famosa hernia. Ahora, ¿por qué son tan conocidas? ¿Por qué son, digamos, a veces tan preocupantes? No solamente por lo que sale el contenido, porque al final el contenido es poco, sino, digamos que el problema está hacia dónde se ve ese contenido y en qué ubicación específicamente está molestando. Así es, doctor. ¿Cuáles son las causas que generan este tipo de mal con respecto a la hernia discal? ¿Hay factores de Vamos, riesgo? ¿Cuáles son el por qué se genera este tipo de enfermedad? exacto, esa es una muy buena pregunta y es lo que uno primero se, digamos, es la incógnita de cada uno cada vez que tiene ese diagnóstico, porque, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿No? Vamos a resumirlo de esta forma y vamos a ir de frente al grano. Para tener una hernia tenemos que tener previamente un disco degenerado, un disco enfermo. Este disco enfermo se tiene que romper, la envoltura se tiene que romper. Entonces, ¿qué es lo que puede producir esto? Vamos a hablarle un tema de porcentajes. Un 75% de las veces es netamente causa genética. Por así decirlo, el disco estaba programado genéticamente para que suceda esto a cierta edad o de una forma más temprana. ¿Por qué? Porque muchas veces es común que solamente tengamos un disco enfermo y con hernia y el resto de discos perfectos, excelentes y sanos. Entonces, esta es una característica muy importante. Luego, el otro 25%, aquí viene el resto. Se menciona que mucho influye la carga de peso. Como les digo, el disco es como el amortiguador del cuerpo. Entonces, si es que exageramos, si somos muy violentos con esta carga exagerada de peso, puede fracasar. Ah, entonces, ¿quiénes están en este riesgo? Los pacientes que tienen obesidad. Pacientes que pesan mucho tienen un gran riesgo de poder tener este tipo de problemas. ¿Quiénes más? Y con esto no quiero decir que eso esté mal, sino que, bueno, es común verlo en algunos deportistas que hacen el famoso powerlifting o los fisicoculturistas. Obviamente transmiten tanta carga, tanto peso a estos discos de la columna que en algún momento estos van a fracasar. ¿Qué otros casos se puede definir como de riesgo? Pacientes fumadores. El tabaco, bueno, ya sabemos que es malo para todo y no es la excepción para el caso de los discos y las hernias. Ese tabaco puede acelerar la degeneración del disco y con esto, obviamente, si es que tenemos el factor de riesgo, que nos haga una hernia.
Yo pienso que estas son las más importantes. Claro, y también existe un trastorno, este trastorno se debe también a, está asociado a la vejez, a una parte genética también podría ser. Sí, efectivamente, como le decía, la parte genética juega un rol importantísimo y lamentablemente es un factor el cual nosotros no podemos modificar, a diferencia de la obesidad, a diferencia del tabaco o quizás hasta el sedentarismo. Eh, ¿Qué es lo que pasa con respecto al, hablamos netamente de la hernia? La hernia es una patología que es muy común encontrar en pacientes jóvenes. Por lo contrario, es cada vez más rara en pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de una hernia, una salida, una escapada del material que se va por un defecto del anillo. Entonces, ese disco tiene que estar alto, tiene que estar gordito, tiene que tener buen relleno, para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la edad y con la vejez, toda pieza del cuerpo, por así decirlo, se degenera, se gasta. Y los discos, ¿cómo se gastan? Se van haciendo, en la resonancia lo vemos más negritos, se eh, van poniéndose más abombados y sobre todo podemos decir que la altura del disco se va haciendo más pequeña. Esas capitas de disco se van haciendo más pequeñas, por lo tanto hay menos relleno. Entonces es más complicado, más difícil que un paciente anciano tenga una hernia. ¿Cuál sería el mensaje? Si hablamos de hernia, nosotros tenemos que sospecharlo en paciente joven. Y en el paciente anciano, podríamos estar hablando más que una hernia de una discopatía degenerativa. ¿La hernia, doctor, se genera en una determinada vértebra o pueden haber en diferentes vértebras? Muy bien. Teóricamente, todos los discos de nuestro cuerpo podrían tener una hernia, o sea, están en la capacidad de generar una hernia. Nosotros tenemos alrededor de 33 discos en nuestra columna, desde la parte cervical hasta la parte lumbar. Ahora, ¿dónde es más frecuente encontrarlo? Principalmente en los niveles bajos de la columna lumbar. Me refiero al nivel L4, L5 y sobre todo en el último disco, L5S1. En estos dos segmentos podemos encontrar prácticamente el 90% de las hernias. Puede haber hernias a nivel torácico, sí, pero son raras, muy raras. Puede haber hernias a nivel lumbar alto, por ejemplo, L1, L2. Lo puede haber, pero también son bastante raras. ¿Cuál es el otro segundo lugar frecuente de ubicación de las hernias? La parte cervical. Pero recordemos que el factor de riesgo que estábamos hablando era la carga de peso, ¿no? La transmisión de cargas de peso. Obviamente, los discos lumbares cargan mucho más peso que el disco cervical. Es por eso que es más frecuente encontrarlo en la parte lumbar, sobre todo en los últimos, que son los que más trabajo tiene que realizar. ¿Existen diferentes tipos de hernias, doctor? Así es. En realidad, si hablamos de tipos de hernia, podríamos definirlo como por dos vías, por así decirlo. Las hernias que salen de acuerdo a su tamaño. Tenemos hernias, por así decirlo, pequeñas y grandes. Las pequeñitas eh, no significa que por ser pequeñas no nos van a causar molestia. Esas hernias pequeñas usualmente pueden ser muy molestosas de acuerdo a la ubicación. Y ahorita voy a entrar en ese detalle de las ubicaciones. Tenemos esas hernias pequeñas, entre comillas, ¿por qué son así? Porque todavía no han roto la parte del ligamento posterior. En la parte de la columna tenemos dos ligamentos grandes que, por así decirlo, recubren a toda la columna como si fuera un sándwich, ¿no? Un ligamento vertebral en la parte anterior y otro en la parte posterior, que forran toda la columna. Entonces, este ligamento posterior cuando está indemne, no deja que el contenido termine de salir, como que lo aguanta. Entonces, por ahí que esa hernia se mantiene. Pero cuando se rompe este ligamento, es cuando ya hablamos de las hernias extruidas. Es decir, sale un gran pedazo de hernia. Son grandes. Y muchas de esas incluso hasta pueden migrar y ser bastante molestosas. Correcto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de la hernia? Parece que hay un pequeño
problema de conexión. Un momento, por favor. Ver, perdón, se me salió de la reunión, Ay, perdón. sí, sí. Ahí volvemos, doctor. No se preocupe. Bien, continuamos. Estamos ahora en la parte de los síntomas. Por favor, díganos cuáles son los síntomas de una hernia discal. Ok, y justamente para hablar de los síntomas, mucho depende de lo siguiente que quería hablarles, que es la ubicación de esta hernia. Es decir, la hernia puede estar en el centro mismo de la columna, donde tiene bastante espacio. Rara vez estas hernias producen síntomas. La hernia puede estar ligeramente tirada para el lado derecho o izquierdo, ese se llama posteromedial, son las más frecuentes. Y si la hernia tenemos la mala suerte que está mucho más lateralizada, es decir, mucho más hacia la izquierda, mucho más hacia la derecha, entran justamente en el espacio foraminal, que es un espacio pequeño. Basta con que sea una hernia chiquita para darnos síntomas. Ahora, ¿de qué síntomas estamos hablando? Acá quiero poner las cosas claro. Una hernia rara vez me da dolor de espalda. Una hernia viene a ser significativa cuando tenemos lo siguiente, que también lo que llamamos como signos de alarma. ¿Cuáles son? El dolor que se irradia hacia la pierna, algo así como se conoce la famosa ciática, ¿no? Que me duele glúteo, muslo, pantorrilla y a veces puede ir hacia la parte del pie o de hombro, como una corriente. Eso se llama dolor radicular. Es doloroso, como una corriente, como una quemazón a veces. Luego, adormecimientos, hormigueos o entumecimiento en la pierna, de acuerdo a la raíz que está comprimiendo o molestando. Esta es como una sensación de anestesia, como hormigueos, como una sensación anómala en la pierna. Y el otro, que es el signo de alarma que hay que estar siempre muy atentos, es la debilidad muscular, la falta de fuerza. Es, recordemos que esta hernia produce síntomas, ¿por qué? Porque aplasta una raíz. Esa raíz, ese nervio que debería ir a la pierna y dar función sensitiva y motora, se aplasta y deja de funcionar correctamente. Por lo tanto, es por eso que les digo que va a haber una alteración de la sensibilidad y cuando es más fuerte esa compresión, va a haber compromiso de la fuerza. Y cuando ya hablamos de compromiso de la fuerza, hay que estar muy atentos, porque si es que esto es evolutivo, es muy probable que esto no marche bien y vamos a tener que ser un poquito más agresivos en los tratamientos. Perfecto, doctor. ¿Y también es posible ser asintomático en ese tipo de mal con la hernia discal? ¿Puede no sentir síntomas? Exacto, exacto. ¿Puede haber hernias discales asintomáticas? Por supuesto que sí. Casualmente hace poco vi a una paciente joven, 19 o 20 años, con dos hernias enormes, ubicadas, por suerte de la chica, en la parte más central de la columna, donde el espacio es grande. Es decir, sale la hernia y todavía deja espacio a las raíces y el saco como para que pueda, digamos, por así decirlo, transitar de forma adecuada. Esta paciente tenía solamente un poquito de dolor de espalda, pero no tenía nada de dolor de la pierna, no tenía adormecimiento, no tenía falta de fuerza. Muchas veces se puede encontrar esto como un hallazgo. Te tomas una resonancia por X motivos y ves eso, ¿no? Una hernia o dos. Con esto quiero, ¿qué cosa quiero decir? Que no necesariamente toda hernia debe ser peligrosa y mucho menos toda hernia no debe ser quirúrgica. A veces hay un temor con esto, ¿no? Con este diagnóstico. Pero obviamente hay muchas formas de tratarlo antes de llegar a una cirugía. Lanzo un dato nada más. De, de 10 hernias, 9 pueden ir muy bien con tratamiento conservador, es decir, sin necesidad de cirugía. Y ese paciente, ese 10% que se opera, es porque fracasó en todos los tratamientos previos. Más o menos como para tomar una idea. Perfecto, doctor. Con respecto al diagnóstico, ¿cuál es o cómo es el procedimiento para el diagnóstico de la hernia discal? Perfecto. Con respecto al diagnóstico,
el examen que nos va a ayudar y el gol estándar para ver estas partes blandas, disco, raíces, el mismo canal, va a ser la resonancia magnética. Una resonancia magnética simple, sin necesidad de contraste. La resonancia magnética nos va a permitir ver todo esto con una buena definición, pero hay que tener en cuenta esto. No a cualquiera se le puede pedir resonancia, también no es como yo muchas veces comento con mis colegas, no es pedir solamente una resonancia y vamos a ver qué encontramos, sino que muchas veces la sospecha diagnóstica fuerte viene de la misma sintomatología. Como les dije, hay mucha sintomatología, muchos signos y síntomas en esos pacientes. Es por eso que yo diría que parte del diagnóstico primero está en un buen examen físico, en un buen examen clínico. Y la resonancia es solamente para confirmar nuestro diagnóstico. Y obviamente darnos características del tamaño, la ubicación, en qué nivel está, y con eso poder agrupar la sintomatología, el examen físico, las imágenes, y recién con eso tomar la decisión de qué cosa hacer con esta hernia. Bien, doctor. Y con respecto al tratamiento, ¿cómo es el tratamiento? Como le decía, la gran mayoría de hernias van muy bien con tratamiento conservador, es Ujú. decir, sin necesidad de una cirugía, ¿no? Eh, ¿Cuál es ese tratamiento? Bueno, si solamente tenemos dolor y nada más que dolor, vemos en las resonancias de repente una hernia que es pequeña, no está comprimiendo demasiado, analgésicos, terapia física. Usualmente este dolor puede remitir en unas 4 semanas, muchas veces 6 semanas, y esta hernia luego con el pasar de los meses se va a ir reabsorbiendo poco a poco, porque este es un material extraño que está saliendo en un lugar donde no debería. Es más, esta reabsorción es mucho más fácil, mucho más rápida en esas hernias grandes, esas extruidas. Pero ¿cuál es el problema? Como son grandes, tienen mucha más facilidad de comprimir los nerviositos y dar más sintomatología. Entonces, ¿el tratamiento conservador es válido? Sí, es completamente válido. ¿Qué pasa, doctor? Ya intenté terapia, estoy con analgésicos, pero el dolor no baja, eh, sigo con mucho dolor, ¿qué cosa puedo hacer? Entonces, ¿qué podemos utilizar, digamos, un escalón más de pastillas y terapia, pero un escalón menos de un tratamiento quirúrgico? Están los famosos bloqueos, bloqueos diagnósticos o bloqueos que se llaman bloqueos foraminales, bloqueos facetarios, bloqueos periurales. Son como unas inyecciones, son como unas infiltraciones que hacemos exactamente en el lugar donde está la hernia y donde está comprimiendo, donde está irritando este nervio. Lo que se inyecta es una solución de triamcinolona, o sea, es un corticoide que desinflama más un analgésico para que alivie el dolor. Y esto muchas veces tiene muy buenos resultados. Como le digo, de mis pacientes, la gran mayoría van muy bien con bloqueos. Muy rara vez llego a operar a este tipo de pacientes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, ¿Hay algo más después de los bloqueos y antes de la cirugía? Sí, están las rizotomías que pueden ser intradiscales, que es como cauterizar al disco para que deje de doler. Es una alternativa también bastante favorable. Y después, cuando todo falla, ¿qué tenemos? La cirugía. Y la cirugía, ¿qué es lo que hace? Es hacer una mínima incisión, abrir una ventanita a través de las vértebras, ¿no? Una pequeña ventanita muy pequeña, entrar y sacar ese fragmentito de hernia, ese fragmento que nos está molestando. Cuando ya vemos que el dolor no mejora con nada y más aún, luego ya aparece adormecimiento, no mejora y ya el paciente dice, pero doctor, ya estoy sintiendo que mi pierna está pesada, no puedo mover mi tobillo, mi dedito gordo, no lo puedo mover, siento como está pesado. Bueno, eso también es indicativo de que tenemos que hacer algo para descomprimir eso. Y la única forma de descomprimirlo es por la vía quirúrgica. Sacar ese fragmento, es como sacar una perita en el zapato para que pueda seguir, mejorar los síntomas. Para eso sirve. Hay personas que recurren a tratamientos con remedios caseros. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Es posible usar remedios caseros de repente en una fase inicial de lo que podría ser síntomas iniciales de la hernia discal?
Yo cuando veo este tipo de casitos con los pacientes, yo lo que les comento es, usted puede usarlo, si es que usted siente que hay mejoría, puede usarlo, no hay problema. Pero cuando ya encontramos signos de alarma, como le decía, adormecimiento, falta de fuerza, lo mejor es ir a algo que sí está demostrado, ¿no? Que nos pueda aliviar. De inicio, en el primer escalón de tratamiento, podemos usar pastillas, ampollas, geles, terapia física. Si por ahí tenemos alguna receta familiar que nos puede ayudar, uno lo prueba y siente que le ayuda, perfecto, en buena hora. Podemos usar todo lo que está a nuestra mano, pero ya cuando hay signos de alarma, lo mejor es ir directo al grano, por así decirlo. A ver, tenemos algunos comentarios, vamos a leerlos. Comentarios de los seguidores. A ver, doctor, ¿qué manejo usted le da a los pacientes? ¿Con qué antiinflamatorio los maneja hasta que pase por especialidad en el caso mío? Mm, a ver, vamos a leerlo bien porque parece que... a ver, doctor, ¿qué manejo usted le da a los pacientes? ¿Con qué antiinflamatorio los maneja hasta que pase por especialidad en el caso mío? Ujú. Cuando el dolor es muy fuerte, es muy intenso, bueno, de inicio se puede tratar con cualquier antiinflamatorio, AINE, ¿no? Ya sea naproxeno, celecoxib, ketoprofeno, la variedad es enorme. Pero digamos, cuando el paciente ya ha probado eso, viene a mí y me menciona que todavía quiere intentar por esa vía, usualmente lo que suelo combinar son tres tipos de fármacos, que son un tramadol, que es un opioide débil, un AINE, o sea, un antiinflamatorio no esteroideo, que puede ser el de la preferencia de cada uno. Yo suelo usar mucho el Celecoxib y sumarlo también al famoso y querido paracetamol, que puede ser de 1 gramo cada 8. La suma de estas tres cositas pueden trabajar en sinergia y darnos un alivio mejor a que si cada uno trabaja de forma independiente. Eric Gerardo consulta, ¿la electromiografía nos sirve para determinar el tratamiento quirúrgico o aún podemos utilizar tratamiento conservador? Esto es algo que se habla mucho en los congresos acerca de esto, de cirugía de columna. Actualmente ya está bien definido. El examen clínico va a ser lo más importante, más que una electromiografía. La electromiografía, digamos, para los que escuchan, ¿qué cosa es? Es la colocación de agujitas en las piernas o brazos para identificar cuánto es el potencial, para que se entienda, ¿no? Pues el potencial de acción de cada nerviecito que va a ese grupo muscular. Es decir, me puede decir, el nervio L2 está funcionando bien, el nervio L3 está funcionando bien, el L5 más o menos, y lo representa de forma numérica. Pero la misma información podemos tener nosotros si es que sabemos examinar al paciente y buscar lo que realmente queremos. Actualmente ya esto es un consenso a nivel mundial. La electromiografía no es un examen que se deba pedir como obligatorio en un paciente con hernia. Eh, Al menos para el diagnóstico y decisión de tratamiento, no. Hay algunos colegas que lo hacen para que solamente tengan un documento, ¿no? Impreso, objetivo, que diga que efectivamente el nervio L5 es el que está comprometido. Más para otra cosa, la verdad, no nos sirve. Doctor, con respecto a la operación o en el caso de que llegue la fase donde ya requiere una cirugía, ¿qué sucede con las personas que no desean hacerse esta cirugía? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Digamos, cuando el paciente ya llega para la indicación de cirugía, pueden ser de dos tipos, como le mencionaba. El paciente que tiene el dolor y que no mejora con nada, bueno, si el paciente no se opera, caballero, va a tener que seguir intentando con la forma conservadora y aguantar el dolor hasta que la hernia se pueda resolver. Se va a reabsorber, es cierto, pero va a tomar buen tiempo. Pueden ser varios meses, pueden ser pocos. No, nadie lo sabe, nadie va a adivinar eso. Pero más allá, no creo que pase más que el dolor. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que ya tiene sintomatología neurológica, falta de fuerza, debilidad? Usualmente cuando ya tenemos esta sintomatología,
es evolutiva. Y como le decía, si es que ya tenemos una fuerza que está, por así decirlo, a la mitad de nuestra fuerza normal, que digamos la pierna no podemos ni siquiera levantarla contra la gravedad, eh, si es que dejamos mucho tiempo al paciente sin descomprimirlo, los resultados después no van a ser tan buenos como a uno le gustaría. ¿Por qué? Porque la recuperación de la fuerza va de la mano de qué tan rápido podemos descomprimirlo, para que se entienda. No es lo mismo ayudar a un nadador que se ahoga un par de minutos que un nadador que se ahoga media hora o una hora. Es diferente. Usualmente cuando hay esta compresión, no solamente es la fuerza que actúa sobre el nervio, sino que esa compresión hace que la sangrecita que va a ese nervio no sea la suficiente y sufre mucho y pueden haber algunas fallas con respecto a eso. Hay pacientes que por desconocimiento o porque están muy alejados del sistema de salud llegan con esta sintomatología después de 2 meses, 3 meses y uno tiene que ser claro. Uno no puede ofrecer cosas que no sabe cómo va a evolucionar. Es muy probable que estos pacientes no puedan recuperar por completo la fuerza. Es lo que usualmente pasa. Una vez que ya hacemos digamos, si el paciente se opera en el momento adecuado, el orden de recuperación es el siguiente. Lo primero que alivia es el dolor, después lo que se alivia son los adormecimientos y después va aliviando la fuerza, va mejorando la fuerza. Ese es más o menos el orden en el que un paciente va evolucionando después de una cirugía. Mi doctor, hay otra pregunta aquí en comentarios. NBH Castro pregunta, ¿la discopatía degenerativa dolorosa, el abordaje es quirúrgico? Es muy similar. Cuando hablamos, seguramente se refiere solamente a lo que es el dolor del disco. Como le explicaba de inicio, cuando el disco se desgasta, se degenera, tenemos dos vías. O es un disco que simplemente se hace más chiquito, se abomba y duele, pero dura el disco, o es el disco que está más o menos rellenito, sale el contenido, o sea, el núcleo pulposo, aplasta una raíz y duele la pierna. Me imagino que digamos, el colega que estaba comentando se refiere a, a lo segundo, a la discopatía degenerativa, lo que no tiene que ver con la compresión radicular. En este tipo de casos, igual, es similar, vamos por gradas, vamos por peldaños. Manejo conservador, manejo con infiltraciones o bloqueos, manejos con también proceso con tratamientos o mínimamente invasivos como rizotomías. Y luego, cuando nada de esto mejora, el tratamiento es quirúrgico. Y cuando ya hablamos de una discopatía degenerativa y lo que duele es el disco, la cirugía es diferente. No hablamos de sacar una hernia, sino lo que hablamos es de reemplazar prácticamente el disco y ponerle una especie de prótesis que levante y fusione esa zona. Denis CG pregunta, ¿la pregabalina se usa en el tratamiento médico? Se puede usar. Se puede usar la pregabalina, la gabapentina. Son fármacos que muchas veces son usados, sobre todo cuando tenemos ya dolor radicular o hasta parestesias. En algunos pacientes puede ayudar, pero bueno, ya con el manejo de los pacientes uno se va dando cuenta si es que, y esto también lo mencionan algunos maestros, si es que uno va usando este tipo de fármacos y no hay mejoría después de 2 semanas, lo más probable es que no nos va a ayudar y lo mejor es retirarlo. Eh, porque seguramente estamos hablando de un problema un poquito más serio. Yo lo que indico a mis pacientes es, si lo probamos, ver cómo evolucionamos en 2 semanas. Si es que no hay mejoría, cortarlo. De nada sirve estar tomando 2 meses, 3 meses, 4 meses gabapentina, pregabalina, si no nos causa ningún alivio. Bueno, tenemos un comentario de Edwin Antonio Flores Martínez. Un cuadro de canal estrecho de cervical, ¿cuál es la causa fundamental? Asimismo, intervenido un paciente por un trastorno de disco cervical con mielopatía y colocado disco artificial marca Johnson, su recuperación es exitosa. Saludos. Obviamente, bueno, ya estamos hablando de un disco cervical, ¿no?
que está provocando una sintomatología que es mucho más fuerte, digamos, con respecto a la gravedad que solamente debería de un cuadro mielopático, donde ya, como ¿cuál es el significado de mielopatía? Un trastorno en la función de la médula. Eso es un signo de alarma y es quirúrgico 100%. No hay, cuando ya tenemos signos mielopáticos y peor aún, eh, imágenes de cambios mielopáticos en la resonancia, es cirugía 100%. Y sí, yo también estoy de acuerdo. Usualmente la aborjé vía anterior, reemplacé el disco para poder descomprimir toda esa zona. Luego de una cirugía, doctor, ¿cuánto tiempo podría transcurrir para que una persona que realizaba justamente el ejemplo que usted dio, de que levanta pesas, por ejemplo, hace deporte con pesas, pueda volver a hacer esa actividad? ¿O es que ya después de una cirugía es imposible hacer ciertas actividades? No es imposible, pero uno tiene que tenerlo en cuenta. Tiene que saber frente a qué está viviendo, porque como le mencionaba, la cirugía de hernia, que es la microdisectomía, es, se le conoce como una cirugía que es sintomática. ¿Por qué? Porque si tenemos una, un fragmento que está molestando, sacamos el fragmento para que deje de doler, pero el disco va a seguir negro, el disco va a seguir enfermo, el disco va a seguir gastado. Ese disco lo más probable es que continúe su proceso. ¿Y cuáles son las funciones del disco? Como le mencionaba, es, bueno, las más importantes, transmisión de cargas, un amortiguador, protege la médula y nos ayuda con la movilidad de la parte lumbar, ¿no? Los ramos articulares. Entonces, el paciente, si es que es deportista y tiene mucho factor de riesgo, como un levantador de pesas, tiene que entender que ya no va a poder levantar tanto peso como lo hacía antes, por simple lógica, porque ese amortiguador no está funcionando como, como uno nuevo. Vamos, vamos a tener que limitar las cargas, sobre todo las que se transmiten por carga axial hacia esos discos. El resto de ejercicios cuyo vector de fuerza no pasa por el disco, puede hacerlo sin ningún problema. Ahora, obviamente, ¿qué otras cosas se recomienda? Luego, la cirugía va a ser el primer paso para la recuperación. Luego de eso siempre va a venir terapia física. Dentro de la terapia física viene justamente esto, habituarnos a vivir con este disco, hacer escuela de espalda, que es decir, qué cosa puedo hacer, cómo hacerlo, hasta cuánto puedo hacer. Eh, Importante dejar de fumar. Si tengo sobrepeso, bajar de peso, sí o sí. Son cirugías que ayudan mucho, pero también es bueno poner de la parte del paciente para que entienda qué diagnóstico tiene, para que también haciendo cambios en los estilos de vida, el alivio sea duradero y posiblemente, y en mejor los casos, no necesite después hacer nada más. Eh, NBH Castro pregunta, doctor, por favor, ¿podría explicar cómo es el abordaje anterior con reemplazo y prótesis? Estamos Mm, hablando de la parte cervical, ¿verdad? bueno, no lo menciono aquí, dice, por favor, ¿podría explicar cómo es el abordaje anterior con reemplazo y prótesis? Creo que se refiere de repente a lo que menciona en base a Sí, su pregunta anterior, ¿no? me imagino que sí, pero bueno, ya nos vamos a desviar un poquito del tema. Ujú. Eh, Cuando tenemos alteraciones discales que ya cumplen criterio para hacer una cirugía descompresiva a nivel cervical, tenemos dos vías, la vía anterior y la vía posterior. Mucho depende, digamos, de cómo esté nuestro paciente. Usualmente cuando tenemos ya algo, digamos, una patología cervical mielopática, la gran mayoría de estas van a ser espondilóticas, que ya salen del grupo de pacientes que estamos hablando. Pero bueno, vamos a conversar un poquito acerca de esto. Para resumirlo, si tenemos un paciente que todavía conserva una lordosis cervical adecuada y tenemos que la mayor parte de la compresión es por vía anterior, el abordaje va a ser por vía anterior. La gran ventaja de hacer un abordaje por vía anterior es que hacemos un pequeño corte en la parte cervical, se corta un musculito que se llama platisma, y lo único que uno tiene que hacer es ir disecando los musculitos cervicales hasta llegar a la parte de la columna cervical, eh, digamos, separando la parte de la tráquea y los vasos hasta poder llegar a la parte de la columna cervical, la parte anterior. Ahora,
tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque no es cruento. Solamente entramos, disecamos, con el mismo dedito se puede ir disecando, de acuerdo a la elección de cada cirujano. Vamos disecando, es bastante bonito este abordaje hasta llegar a la parte cervical. Se hace eh, la anulotomía y se empieza a sacar el disco. Lo suficiente para poder abordar luego la parte del canal, resecar tanto osteofitos como restos de disco, liberarlo y colocarlo. Ahora, no necesariamente tiene que ser una prótesis. Acá lo que usualmente más se usa son los cage. Los cage son las cajas con injerto, que pueden ser, bueno, hay muchos tipos de estas, ¿no? Actualmente lo que más se está usando son las cage que son autosustentables, que son unas cajitas que se colocan unos tornillitos y funciona bastante bien. Antiguamente se colocaban estos cages, estas cajitas, aparte una placa y era un poquito más trabajoso. Ahora los implantes se han desarrollado bastante bien y cada vez nos hacen la vida más fácil. Interesante, doctor. El comentario anterior me menciona, aclarando que se refería también a la L5 lumbar. Estamos hablando de la LIF. Ajá. Pero bueno, ya estamos cambiando de tema completamente. Cuando hablamos de ALIF, estamos saliéndonos del tema y estamos hablando ya de una corrección del balance sagital o hablando de una discopatía degenerativa en un paciente, bueno, ya diferente a la población que tenemos. Pero igual, es un abordaje muy bonito. Actualmente, incluso a nivel internacional, se está hablando del standalone, perdón, del single position. Es decir, de forma clásica, el paciente está boca arriba, se hace una incisión usualmente paramediana, se pasa no a través de los músculos rectos, sino que justamente lateral a los músculos rectos. Usualmente la vía que se prefiere es retrosoas. Uno va disecando, similar a lo que expliqué con el tema del dedito o algunas torundas, va disecando en la grasita retroperitoneal hasta llegar al espacio retroperitoneal, hace una buena separación y tiene todo el disco expuesto como para poder trabajar en él. Este ALIF nos da una gran facilidad de trabajar L5S1. Es de elección para el disco L5S1. ¿Y por qué hablo del balance digital? Porque son cajas de injerto que son grandes, anchas, altas y que nos pueden incluso dar lordosis, cosa que es muy complicado hacerlo cuando el paciente lo abordamos por vía posterior. Justamente hace poco estuve en una capacitación en Brasil donde se usaba la técnica que actualmente se usa en Estados Unidos, que es el single position. El paciente en decúbito lateral se hace todo esto y nos da la oportunidad de en esa misma posición poder tornillos percutáneos eh, por vía posterior, ¿no? Mientras que el ayudante está cerrando por adelante, por atrás se está colocando por vía percutánea los tornillos y es una técnica excelente. Incluso cuando hay necesidad de abordar el disco L4, L5, nos permite hacerlo con un X-Lift. Es la misma posición de un X-Lift. Es decir, en una misma posición podemos hacer un A-Lift, un X-Lift por atrás, eh, la parte de los tornillos percutáneos. Una técnica muy bonita. Doctor, muchas gracias por su aclaración, por las respuestas que está brindando a los comentarios. Quería también hacer una pregunta con respecto, quizás en los síntomas en general, cuando una persona tiene, por ejemplo, ciertos adormecimientos, mareos, eh, dolores en ciertas zonas locales del cuerpo, y lo primero que de repente recurre o podría recurrir es a los quiroprácticos. ¿Qué opina usted al respecto? ¿A dónde debe una persona realmente acudir? Muy bien, eso es muy importante, porque en realidad, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, hay muchos pacientes que justamente antes de ir al médico van primero con de repente sus tratantes de confianza, que pueden ser los quiroprácticos, masajistas, medicina natural, que no está mal, no está mal, no digo que estén mal, pero no están mal cuando no hay signos de alarma. Cuando ya tenemos signos de alarma, a veces estar intentando con varias sesiones de estas, por así decirlo, estas especialidades, eh, nos pueden retrasar en recibir un tratamiento oportuno y bueno. No digo que esté mal, pero si tenemos signos de alarma, lo mejor es ir directo con un médico que sea especialista, que conozca el tema, que sea formado de preferencia en esto. Eh, y quiero que se conozca cuáles son los signos de alarma. Ya hemos estado mencionando toda la charla, pero voy a repetirlo. Irradiación, un dolor que se nos irradia.
como una corriente, glúteo, muslo, rodilla, pantorrilla, toda la parte de atrás, adormecimientos o parestesias, debilidad, y en casos ya muy groseros, hasta algo que se conoce como síndrome de Caudequina. Eso ya es una emergencia rotunda. Y ahí no hay otra vuelta que es bueno, para acotar, este síndrome de Caudequina es la única indicación precisa y absoluta para hacer una cirugía urgente de hernia, por así decirlo. Bien, vemos que hay algunas consultas más, pero vamos a leer qué le parece, doctor, dos preguntas más para ya no abusar también del tiempo que nos está dando para la transmisión. CB Patti consulta, después de una descomprensión del disco, el paciente queda bien y hace su actividad. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? ¿Hay que colocar barras? No, no, no. La gran mayoría de hernias, por no decir todas, el tratamiento de elección cuando se decide cirugía es cirugía sin fusión. Es decir, como les comentaba, entrar y sacar lo que está molestando, sacar esa piedrita en el zapato, sacar la hernia, ese fragmento que está molestando. Cuando hablamos ya de fusión, estamos hablando de colocar tornillos, barras, de acuerdo a lo que yo, según mi formación, no es la primera elección. Es cierto, hay algunas ubicaciones de hernias que son muy, muy complicadas de abordar, muy difíciles, y que muchas veces uno podría optar por lo más sencillo. Reseco todo, huesito, la articulación, y tengo todo expuesto para sacar la hernia, y de pasadita le coloco los tornillos y le coloco un cage por delante, un T-leaf, por así decirlo. ¿Es válido? Sí, es válido. Le va a aliviar, digamos, la sintomatología radicular y todo, porque al final hemos sacado la hernia. Pero a veces puede ser un tratamiento muy agresivo cuando muchas veces se podía solamente hacer algo pequeño. Ya en casos de recidivas, se menciona según la literatura, cuando tenemos una doble recidiva, sí estaría indicado hacer esta cirugía que mencioné, tornillos, barras y un cage, o sea, una caja de injerto por vía posterior tipo TILIF. Ujú. ¿Cuánto es la tasa de recidiva de una hernia? Usualmente lo que se menciona puede ser un aproximado de 13 a 15%. Daniel Garay pregunta, disculpe, doctor, el diagnóstico diferencial Bueno, solamente... ujú. Bueno, el diagnóstico diferencial uno tiene que estar, por más que uno sea ortopedista, por más que uno sea neurocirujano, por más que uno sea rehabilitador físico, bueno, este problema de lumbalgias y lumbocetalgias es tan grande, tan intenso y tan frecuente que más de una especialidad lo va a tratar. Estamos con los anestesiólogos de dolor, estamos con los fisioterapias también de dolor. O sea, no porque tengamos esta especialidad vamos a ir dirigidos solamente a esto. Entonces, hay que descartar todo lo que se menciona. Hay que descartar también problemas periféricos. Hay que descartar problemas musculares, tipo síndrome de glúteo medio, síndrome piramidal. Hay que descartar problemas de cadera. Ha habido ocasiones en las cuales se pueden sobreponer estos diagnósticos y es el famoso síndrome Hip-Spine. De repente, quienes vayan al congreso que va a ser este viernes y sábado, vamos a hablar un poquito acerca de este síndrome Hip-Spine, columna cadera, cuando se superponen, qué cosa hacer. Puede ser un reto diagnóstico. Pueden ser de órganos anexos. Puede ser un cuadro neurológico degenerativo. Hay que estar muy atento y examinar todo. Lo que se menciona, que por eso es el examen físico. Hay que evaluar desde la parte abdominal, la parte muscular, la parte incluso hasta mencionar la parte renal, ya cuando nos metemos muy a fondo en la literatura de esto. Entonces, hay que evaluar bien a nuestros pacientes. Este es el mensaje. Y no porque veamos columna o pensemos que la resonancia tiene solamente la hernia, centrarnos en esto. Hay que evaluar también cadera, hay que evaluar rodilla, hay que evaluar sacroiliaca, que muchas veces puede causarnos errores terribles cuando hablamos de dolor lumbar. Bien, doctor, hemos llegado ya al final de la transmisión. Han quedado algunas consultas en el cuadro de comentarios de la transmisión. Bueno, si
queda pues ya en usted si de repente puede luego quizás conectarse a la transmisión y quizás pueda responder los comentarios. O lo contrario, pues invito a nuestros seguidores que están viendo la transmisión, algunas de las preguntas que han realizado ya se han respondido al inicio del video con la serie de preguntas que hemos realizado a nuestro especialista invitado. Y doctor, muchísimas gracias por su participación. Esperamos contar con su amable presencia en otra oportunidad en esta emisión de Habla con tu médico. No, muchas gracias. Siempre un placer poder participar. Bien, y como siempre también les recordamos a nuestros seguidores que pueden continuar viendo todos nuestros segmentos referentes a salud en nuestras páginas en las redes sociales, CMP Lima, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Y bueno, estamos siempre transmitiendo todos los miércoles a las 4 de la tarde el segmento Habla con tu médico. Bien, doctor, muchísimas gracias nuevamente, a todo el público también. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias.